mejorar en micasinoenvivo.com. Yalovis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría. Y micasinoenvivo.com, la mejor web de apuestas de Chile. Presentan Metrópolis AM. Desde ahora, en la 92.9, arrancamos la jornada con todo lo que debes saber del deporte y más. Cristian Peñailillo, Edson Figueroa, José Tomás Fernández y Yerko Ávila, todas las mañanas te dejan listo para hacer deporte. Aquí comienza Metrópolis AM. Hola, buenos días, ¿cómo están? 7 de la mañana en punto de este 13 de enero con la actualidad del deporte, lo que está pasando en el tenis. Se acerca el Abierto de Australia, hay novedades con los tenistas chilenos, sigue el tema de los refuerzos, siguen las dudas, los misterios respecto a lo que está pasando con los clubes nacionales. Comienza la secuencia de partidos amistosos que van a tener clubes chilenos en Uruguay. Hoy juega Everton, por ejemplo. Hay mucho contenido, hay muchas novedades para estar conversando en medio de crisis en uno de los clubes más importantes del mundo, para muchos el más importante del mundo, como el Real Madrid. Así que son muchas las cosas que tenemos para conversar junto a Yerko Ávila en este programa. Saludar a toda la comunidad que nos sigue a través de YouTube, invitarlos a comentar, estaremos leyendo cada uno de sus comentarios, de las menciones que vayan haciendo. También muy importante suscribirse, dar like a esta transmisión. Y el saludo especial para Jesús Yáñez en los controles y a toda la gente que nos escucha a través de la 92.9 FM. Como es habitual, para comenzar, vamos con nuestros titulares. Los títulos más importantes del día. Metrópolis. Crisis total. Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona. Farolillo rojo. Sevilla de Alexis Sánchez pierde y queda a 4 puntos del descenso. Malas noticias desde Argentina. Mal arranque del año para Carlos Palacios en Boca Juniors. Problemas en la rodilla lo dejan fuera del amistoso con Millonarios. Amistoso internacional. Everton de Viña del Mar enfrenta esta noche a Independiente de Avellaneda. Y nuevamente su nombre suena en la precordillera. Michael Baduni puede ser uno de los últimos refuerzos en Universidad Católica. De ayer esta noticia sorprendió a todos. No habrá oposición en Universidad de Chile. El director nombrado por Michael Clark adquiere las acciones de la familia Chapira. Y el primer triunfo de la U para este 2026 podrá utilizar el Estadio Nacional en sus 15 partidos como local. Y esperan por el 9. Directorio de Blanco y Negro aprobó la llegada de Javier Méndez, pero ni siquiera tocó el tema del centro delantero. De esto y mucho más hablamos en esta jornada en Metrópolis AM. Y voy a saludar de inmediato a quien me acompaña en esta jornada, ya lo veo en pantalla. Yerko Ávila, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saludo, tu primera bajada y también las novedades del polideportivo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Edson? Un gusto saludarte como siempre a esta hora de la mañana, saludar también al querido Jesús, que está a cargo del buque, y a toda la gente que nos acompaña a través de todas nuestras plataformas. Hay mucha información, tengo harta info de la Universidad de Chile en el mercado de fichajes, por supuesto con lo que está pasando en materia internacional, pero antes, vamos, querido Jesús, con el polideportivo. Una revisión del panorama de los tenistas chilenos que están comenzando la temporada 2026 con altos y bajos, Edson, con altos y bajos. Por ejemplo, ayer se me quedaba en el tintero la lamentable eliminación de Nicolás Jarry en la primera ronda de la quali del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, después de caer ante Tituán Droguet
por 6-4 y 6-3. Se despide Nicolás Jarry de este tremendo torneo que marca, por supuesto, un precedente en el comienzo de la campaña 2026 y estamos atentos al panorama de los otros tenistas nacionales. Por ejemplo, Marcelo Tomás Barrios hoy disputará el segundo partido de la quali ante el norteamericano Michael Zeng, partido que está pactado para no antes de las 11:30 de la noche, así que hay que estar atentos también a este cambio de horario que siempre está superpuesto, digamos, supeditado más bien a partidos anteriores, y te seguiré también actualizando el panorama respecto a Alejandro Tavilo, a Cristian Garín, que ya están clasificados al cuadro principal. Una buena y una mala para el tenis chileno en este inicio del 2026. En este inicio del 2026, que siempre y cada vez que se acerca el Abierto de Australia genera muchísima expectación. Dejamos el polideportivo de lado para meternos en el fútbol. Ayer era uno de los temas de este programa lo que fue la final de la Supercopa. Jerko Ávila mencionaba esto del Real Madrid, de que fue superado por el Barcelona, que no lo pasó bien, pero no sé, y te hago la pregunta desde ya, porque al menos yo no, si en algún momento pensaste que esto iba a traer como consecuencia la traída de Xabi Alonso. Nunca es bien recibido perder un clásico, menos en el Real Madrid, pero en un proceso que es relativamente nuevo. Yo pensé que le iban a tener un poco más de paciencia a Xabi Alonso, que por lo demás no fue una goleada gigantesca, sino que fue un partido que lo gana bien el Barcelona, pero me parece que hubo otros clásicos en el pasado que tuvieron dimensiones mucho más grandes y que no trajeron esta consecuencia. A mí me llamó un poco la atención, pero finalmente termina con la salida de Xabi Alonso y vamos a ver qué termina pasando a futuro con el Real Madrid, Jerko. Yo la verdad que estoy absolutamente sorprendido. Ayer en el programa yo te había dicho, ¿no? De hecho, una persona ya comentó y me está chaqueteando de que para mí el Real había salido reforzado de la derrota con el Barça en cuanto al fútbol. El Madrid defendiendo con 5, intentando de alguna manera retener a Lamine Yamal y compañía. A mí se me hace de que aquí hay algo más, olor a cama siento en Madrid, porque desde lo futbolístico yo no diría que el Madrid era algo espeluznante, algo terrible. He visto procesos mucho peores, sobre todo, por ejemplo, el último tramo de Carlito Ancelotti. A mí me da la impresión de que tiene que ver con un tema de manejo de grupo, de que el Madrid quiere apostar por alguien que venga de la casa y que no te presente mayores oposiciones a lo que quiera Florentino Pérez, el presidente del Madrid, y creo que Arbeloa cumple con ese perfil. Pero desde lo futbolístico, Edson, a mí me sorprende muchísimo y creo que es mucho más que eso, esta decisión. Sí, ya llamativo también rápidamente esto de Arbeloa. Vamos a ver si se queda de manera definitiva, como una constante, pero tempranamente comenzando el año, más allá de que la temporada en el fútbol español va bastante más avanzada, se queda así. Ahí sí, volví. Sí, ahí sí. Me había caído, parece, me había caído. Te decía, no ha sido protagonista en la Champions League el Real Madrid, ni tampoco está en los primeros lugares de la tabla, y eso te condiciona en clubes tan importantes como el Madrid. Sí, por supuesto. O sea, a ver, los resultados no han sido los esperados. Creo que la incorporación de fichajes tampoco han tenido un efecto tan positivo como había expectativa en ese sentido. O sea, la llegada de Trent Alexander-Arnold, siento que Huijsen tampoco ha tenido ese aporte que se esperaba en la defensa, pero
Yo creo que el manejo de grupos fue el principal pecado de Xabi Alonso. Anoche se viralizaba un video, no sé si lo pudiste ver, donde él llamaba a los jugadores a hacerle un pasillo al Barcelona después de perder la final de la Supercopa, y Mbappé, en un gesto bien claro, le dice, no, nosotros no vamos a ir para allá, y Rodrigo le sigue a Mbappé. O sea, hay ahí un quiebre de camarín importante. Mbappé está tirando la camiseta sobre la mesa y bueno, hay que ver. Yo creo que Arbeloa cumple con ese perfil de una persona que viene desde adentro de la casa y que va a responder seguramente a lo que diga el camarín, más que tratar de imponer una idea, digamos, futbolística que pueda generar algún tipo de choque. Me parece que lo que dices de esta imagen, cuando te desautorizan, luego es muy difícil. Cuando te desautoriza un plantel, posteriormente se hace muy, muy difícil, y creo que también es parte de la toma de decisión en un Xabi Alonso, además, que ahora uno puede sacar las conclusiones. Tal vez en su momento fue apresurado, un técnico de 44 años, extremadamente joven, asumir el Real Madrid, que el Real Madrid es otra cosa. Tal vez pueda haber sido parte de esta situación que finalmente en clubes como el Real Madrid terminan siendo fracasos. Cuando hay la salida de un entrenador, se considera un fracaso, porque el target, lo que se mide el Real Madrid, siempre es mucho más profundo. Saludamos a la gente que está interactuando con nosotros, Motarca8903, Jaime Pérez también, que nos saluda, Gonzalo Caris, listo con el like, nos dice, Cristian Sayagó, buenos días, comunidad del Metrópolis, desde la Ligua nos está viendo, Eduardo, quien tú comentabas, que hacía referencia un poco a tu comentario de ayer, Hugh Hefner, también los saludamos a él, y toda la gente que está conectada, interactuando con nosotros. Yerko, otro equipo, partimos bien cargados a España, a noticias que no son positivas de cierta manera. Otro equipo que lo está pasando mal es el Sevilla de Alexis Sánchez, que ayer hablábamos que el chileno tenía una contusión, que era duda para este partido, no apareció como titular, pero sí terminó ingresando en el segundo tiempo. El tema es que el Sevilla cae de local en estos síntomas que van recibiendo los equipos que están en los últimos lugares, que si bien no ganaba, que si bien no lucía, estaba empatando el partido, pero en el minuto 88, y a través de un penal más encima, te convierte en el gol, terminas perdiendo y te complicas en la tabla de posiciones de una manera tremenda. Peligroso lo del Sevilla, y acá también prontamente puede haber una salida de entrenador, Yerko. Sí, justamente, hay una crisis total en el equipo de Sevilla. Alexis justamente tenía este problema en la cadera, una contusión que no lo dejaba ser una opción como titular, y finalmente ingresa en el segundo tiempo, como tú destacas, y Gabriel Suazo, que sigue con este problema en el sóleo de la pierna izquierda. A ver, futbolísticamente el equipo está jugando muy mal. Hay rendimientos individuales que me parece que son parte de una gráfica de lo que está pasando el equipo sevillano. Muchas críticas a Matías Almeida por el planteamiento de los partidos, también por la conformación de los equipos titulares, y otros jugadores que están muy bajos. O sea, yo igual quiero personificarlo en Isaac Romero, que en realidad es un delantero que no ha podido demostrar por qué está justamente jugando en el Sevilla. Alexis le ha dado un montón de pases, hay que ser honestos. Le ha dado un montón de pases a Isaac Romero y no ha aprovechado ninguno. Y yo creo que Matías Almeida es cosita de tiempo como para que ya termine dejando la banca, porque se empieza a complicar con el descenso. Aparecen los fantasmas del año pasado, Edson, y la verdad es que la situación se ve muy, muy delicada en Sevilla. Y situación que puede ser complicada para los chilenos. Recordemos lo que fue la temporada pasada de Alexis Sánchez, cuando el técnico toma la decisión de no considerarlo derechamente. Acá con Matías Almeida era un hombre que conocía, que tenía confianza, un técnico que lo ha valorado y lo ha respaldado públicamente, más allá de que por el momento y por el plantel, a mí Alexis Sánchez me parece uno de los jugadores rescatables, que es difícil que le puedan quitar el puesto.
Lo propio para Gabriel Suazo, lo lleva Matías Almeida, está esta irrupción de Oso, está con una lesión. Puede ser complicado para los jugadores chilenos cualquier cambio de técnico que venga, porque uno no sabe si es que el que llega va justamente a querer contar contigo. Sí, es complicado. Me parece que el ejemplo de Suazo es bien elocuente porque de alguna manera se estaba ganando el puesto, estaba consolidándose como una personalidad positiva en el camarín y le ocurre esto en el solo que también se le complicó. Había regresado justamente a las citaciones y terminó complicándose su lesión. Es un momento difícil para el Sevilla, también hay temas salariales, económicos que de alguna manera también reflejan la crisis que existe respecto a temporadas anteriores. Y creo que si es que hay que dar algún cambio de timón, Edson, respecto al cuerpo técnico, pareciera que es ahora. Muy, muy distinto a lo que te decía anteriormente con el Real Madrid. Yo sí siento que lo de Almeida ya no tiene mucho más que dar en cuanto a lo futbolístico, y para ver si es que se puede revertir este panorama que está muy, muy complicado. Vamos a ver qué termina pasando. Traigo otra mala noticia. Hoy día partimos en la mañana con la crisis del Real Madrid, que no tiene ni bueno ni malo, que podría importarnos a nosotros la suerte del Real Madrid, pero sin duda que salga una persona de su cargo nunca una noticia positiva. Esto del Sevilla, mala noticia también. Y ahora vamos al fútbol argentino, porque comienzan también los partidos amistosos al otro lado de la cordillera, y Boca Juniors va a enfrentar a Millonarios de Colombia. Yo el otro día, veía diversos programas argentinos, estuve viendo harto el fin de semana, respecto a la composición del plantel de Boca, y en todos daban como titular a Carlos Palacios, y en todos se repetía un comentario: este año sí, este es como el año de Carlos Palacios. Había mucha expectativa puesta sobre él. Se habla de que el técnico Úbeda tiene mucha confianza en el chileno, y van a comenzar los amistosos, y un problema a la rodilla tiene complicado a Carlos Palacios y lo dejan fuera de este amistoso. Mala noticia, porque esta es la época que vas marcando la temporada, que vas ganándote un puesto, y siempre es importante poder estar en el primer partido, más allá de que el objetivo siempre es llegar a los partidos de la competencia local y competencia internacional cuando tenga Boca partidos, pero es lamentable no poder estar en este primer amistoso por una lesión de pretemporada. Sí, creo que es un año importante para Palacios. Uno revisando quizás la prensa de los principales medios deportivos en Argentina, se habla de un año de consolidación, perdón, estoy durmiendo todavía, consolidación total para el chileno. O sea, hay mucha fe de que este puede ser el año futbolístico de Carlos Palacios, después de una temporada que estuvo marcada por varias cosas. Lo habíamos comentado en programas anteriores, donde incluso la prensa se animó a anticipar problemas de disciplina, de que llegaba en mal estado a los entrenamientos, que sus constantes viajes a Chile causaban también bastante molestia en el cuerpo técnico. Y ahora, lamentablemente con el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, termina llegando Úbeda. Creo que toma un segundo aire en su estadía en Boca Juniors. Y a mí me parece que este año será importantísimo en cuanto a su futuro en el club, pero las sensaciones son buenas. Las sensaciones son buenas desde lo futbolístico, y por eso es triste esta lesión. Por lo que veo es un tema que se puede recuperar rápidamente, que no es tan grave, y uno esperaría poder verlo en la cancha para que se convierta en el referente futbolístico que espera Argentina que sea, ¿no? Que espera Boca en esta temporada. Sin duda, por ahí en el chat alguien nos escribe, Hugh Hefner, y dice que Zenón le quita el puesto a Carlos Palacios. ¿Puede tener una implicancia tan grande esta lesión de que un futbolista como Zenón, que es joven, que ha interactuado, partidos titular, partidos que ha venido desde el banco, que ha entrado en el elenco de Boca Juniors, le pueda quitar el puesto a un jugador como Carlos Palacios? Igual son complementarios también, o sea, también depende del digamos, el parado táctico de Úbeda y todo, pero
creo que en este caso, yo suelo ser bastante dramático, pero acá no hay que encender tanto las alarmas, es una lesión de pretemporada y Úbeda lo tiene bien ponderado. Sí, a mí me pasa lo mismo. Sí, para este año lo tiene bien ponderado. El que más complicado está en Boca Juniors parece esta temporada es la situación de Williams Alarcón, que ha sonado en Universidad Católica, inclusive, pero no la tiene fácil el otro chileno de Boca. Sí, siento que quizás su incidencia en el juego no es tal, como que obviamente Alarcón es un jugador que te ordena harto el mediocampo porque es preciso, tiene buena salida, pero no es particularmente rápido, quizás tampoco destaca por su remate de media distancia. En términos chilenos pasa muy piola Williams Alarcón en el juego de Boca Juniors y le ha hecho falta una presentación que sea excluyente y que realmente le haga poder posicionarse en el equipo. Así es. Yo estoy expectante. Me gusta ver a los equipos chilenos. Me gusta ver la realidad de los equipos chilenos. Me gusta cuando comienzan los partidos amistosos y vamos a tener la posibilidad de a las 21 horas ver a Everton de Viña del Mar midiéndose ante Independiente de Avellaneda de Gustavo Quinteros, que ya jugó el fin de semana un partido amistoso Independiente, le ganó 2-1 a Alianza Lima, el equipo de Gustavo Quinteros con el equipo de Pablo Guede, con muchas modificaciones el elenco de Independiente, pero va a enfrentar a Everton de Viña del Mar. Everton que, a diferencia de la temporada pasada que se llenó de refuerzos, no han sido tantos los nombres que han llegado esta temporada. Llegó Vicente Fernández desde Cobresal, Christopher Barrera también desde Cobresal, miró hacia el norte, Everton de Viña del Mar, y Esteban Kirkman de Deportes Recoleta. Después la renovación de su técnico, Javier Torrente, la renovación de Julián Alfaro, que había llegado a préstamo la temporada pasada, y de Nacho González. El resto no son muchos los nombres y se fueron varios. Se fue Claudio González, se fue Rodrigo Piñeiro, se fue Joan Cruz, se fue Matías Campos López, el Catuto Rebolledo, Sergio Hernández, Matías Castro, Alex Ibacache, que ha estado entrenando separado, se fue Lucas Soto, Axel Río y Diego García. No se ha reforzado mucho este Everton de Viña del Mar, vamos a ver cómo sigue avanzando, pero siempre interesante ver a un equipo chileno, Yerko, competir con un equipo argentino además como Independiente de Avellaneda, que por Felipe Loyola, que por Galdames, que por Cabral, uno lo ha tenido en la mira bastante en las últimas temporadas. La antepasada de Independiente fue bastante buena, la pasada y sobre todo después de aquel bullado partido ante Universidad de Chile con todos los incidentes que trajo consigo, tuvo una campaña bastante regular, mala por decirlo de alguna manera, y que tiene expectativas para este año. ¿Cómo ves a Everton? Sí, interesante, que entretenido que comience la pretemporada, empezar ya a ver actividad en cancha de los equipos chilenos. Paréntesis con la situación de Loyola, nunca más supe qué pasó con el tema de Santos, parece que se anduvo congelando. Se fue congelando. Sí. Y no solo lo de Santos, porque en su momento había remetido Boca Juniors, que también lo quería. El otro día entra en la segunda etapa. Ya está siendo considerado por el entrenador, haciendo la pretemporada con Independiente, y de momento se queda en el elenco argentino. Y que tuvo muy mal cierre de año con Bacari, que de hecho termina repercutiendo en su salida. Y lo de Everton es curioso porque tú lo decías, más de 12 jugadores, si no me equivoco, terminaron saliendo de la institución, y uno revisa, está bien atento a las redes sociales, actualizando el perfil del equipo ruletero y no pasa nada. O sea, más allá de lo de Barrera, que es un gran jugador, uno ve y, por ejemplo, anuncian como refuerzo la renovación de Hugo Magallanes. Que bien, está bien, o sea, Magallanes tuvo su aporte altos y bajos en Everton de Viña del Mar, pero no hay anuncios de refuerzos, ¿no? Y uno también va palpando el querer, el sentir del hincha, y el hincha está molesto, está desesperado porque haya nuevas incorporaciones en Everton, y sobre todo considerando, Edson, que en cierta manera la llegada del grupo Pachuca justamente va en ese sentido, ¿no? De que haya una gestión importante respecto a la incorporación de nuevos jugadores,
Y yo la verdad que de Everton es de los equipos más lentos que he visto en este mercado de fichajes. Sí, y le falta un centro delantero. ¿Quién va a ser el centro delantero de Everton? Está el Chorri Palacios, que venía jugando, pero tampoco tuvo una gran temporada la temporada pasada. Es extraño. Yo trataba de mirar la plantilla y decía, claro, Nacho González va a ser el arquero, sin duda. Llega Christopher Barrera, probablemente para ser titular. Diego Yarzún, Ramiro González. Los centrales, Nicolás Baeza por la izquierda. La dupla que no cambia de Benjamín Berríos con Álvaro Madrid, ahí en la mitad de la cancha. Pero desde ahí me empiezan a generar dudas de quién puede jugar. Ahí va a aparecer Alfaro, tal vez, puede ser uno de los Moya. Y arriba Palacios, pero con Medina. Me cuesta encontrar un equipo de Everton de Viña del Mar, y llama la atención que el grupo Pachuca, que ha invertido y ha invertido mucho. No, perdón. No es que haya invertido mucho en Everton de Viña del Mar. De hecho, ha traído jugadores de paso que vienen de una mala temporada y lo hacen jugar acá, después lo revalorizan en otro de los clubes donde estuvieron. Pero un equipo que suele traer varios jugadores por temporada, varios experimentos muchas veces. Este año son poquititos los nombres, poca inversión, y a mí me llama la atención. Everton lo ha pasado mal. El año pasado, si no es por la campaña de Iquique, que había sido muy mal en la Unión Española a lo largo de todo el año, Everton descendía. Everton estuvo a nada de descender, más allá del cambio de técnico, etcétera. A mí me parece que se refuerza poco y nada, y es uno de los equipos que necesita cambiar radicalmente el fútbol que mostró la temporada pasada para este año. Es momento de que se pongan las pilas, porque la verdad que el año pasado sufrieron bastante, y tú lo decías, o sea, Iquique tuvo muy mal año, estuvo cerca de salvarse en cierta manera con las fechas finales, nada que decir de Unión Española, pero Everton estaba ahí, o sea, era un candidato firme a pelear el descenso, con un final de tramo de temporada bastante malo, y siento que si no hay incorporaciones, más o menos que están sentenciados también a seguir en esa lucha. A mí esta llegada de grupos mexicanos tampoco nunca me ha terminado de gustar. Siento que también tiene un efecto directo en el sentido de sentido de pertenencia, quizás en la identidad de los clubes. Esto de que haya fichajes mexicanos, no sé, o sea, no es por ser patriota ni mucho menos, pero siento que se pierde un poco quizás la identidad, ¿no?, de los clubes. Y bueno, si es que llegan, por último, que traigan refuerzos y que el equipo esté fortalecido. Me parece que es preocupante lo de Everton. Esperemos que con el paso de las semanas esto también vaya cambiando. Veremos. Lo que sí, hoy vamos a estar muy atentos a este partido, 21 horas, Everton de Viña del Mar con Independiente de Avellaneda, en la Serie Río de la Plata en Uruguay. Veremos el desempeño del equipo nacional durante esta jornada. Se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney. Tengo consejos que darte, darles. Luego vamos a ir a la pausa para meternos de lleno con el segundo tiempo de Metrópolis AM, con la realidad de la Católica, de Colo-Colo, de la U. Pero parto con Actioval, porque te sientes pesado, con hinchazón y mala digestión. Restaura y cuida el equilibrio de tu salud intestinal con el nuevo Actioval. Cada cápsula combina probióticos con prebióticos, es libre de lactosa y gluten. Actioval, el cuidado que tu salud intestinal se merece. Encuéntralo en farmacias. Actioval. Y micasinoenvivo.com es la mejor casa de entretenimiento online del país, y hoy nos lleva a partidos de la EFL Cup y la Copa Italia, porque juega hoy, martes 13, 17 horas, el Newcastle con el Manchester City. Gana el Manchester City. Newcastle ha perdido 3 de sus últimos 5 enfrentamientos ante el City. Además, el Newcastle anota un mínimo de 3 goles. Luego, la Roma con el Torino. Gana la Roma, que ha ganado más del 66% de sus últimos 3 partidos como local. Además, el Torino anota primero. Jugamos 10 luquitas y podrás ganar 2.945.000
pesos, porque en micasinoenvivo.com juega, gana y sobre todo cobra. micasinoenvivo.com